Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en este momento iniciando el segundo CIPAS, donde pues hoy vamos a aclarar algunos temas sobre cómo crear las consultas con los joins y también cómo usar las funciones básicas de la suma, del máximo, del mínimo, del contador, ¿ya? Y pues para eso es importante que ya ustedes hayan realizado pues la base de datos, ya tengan información en las tablas, y la idea es que podamos hacerlo interactivo, que ustedes también puedan mostrar ya lo que llevan para que queden los ejercicios realizados. Se van a dar cuenta que no es muy complejo, pues lo que hay que hacer, más que todo, es saber cómo aplicarlo en las tablas que ya tiene para hacer las diferentes consultas. Bien, voy a proceder aquí a compartir mi pantalla. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, puede levantar la mano a medida que vamos avanzando. Por favor, ahorita me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla, ahorita en este momento. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero preguntarles, de los que están aquí presentes, ¿hay algunos que todavía tengan dificultad con el uso de la herramienta Apex en línea? Bueno, entonces, asumo que no. Entonces, ya estoy aquí en la herramienta de Apex, en el ambiente de trabajo que es el SQL Workshop, sí, porque está en inglés. Y lo que, pues básicamente, ya todos debieron de haber hecho fueron las tablas y haberle insertado información a esas tablas, ¿no? Voy aquí a hacer algo, voy a explicar algo aquí para que tenerlo presente. La estructura de crear las tablas, ya ustedes la conocen, Create Table, el nombre de la tabla que van a crear, en este caso centro. Entre paréntesis voy a colocar todos sus argumentos, ¿cierto? Y tengo que declarar aquí pues los atributos que va a tener esta entidad o esta tabla. Lógico que aquí yo puedo, luego de declarar el nombre, tengo que decirle qué tipo de dato va a almacenar, si es un entero, en este caso un number, o si es un varchar. Y lo que sigue después del tipo de dato, que también va entre paréntesis, es la longitud o el tamaño, ¿cierto? De ese, de ese atributo, ¿ya? Aquí, la vez pasada hacían la pregunta que por qué ahí en este coloqué un asterisco, coma cero. Esta característica solo aplica para los tipos de carácter numérico, ¿sí? Y lo que estamos diciendo aquí es que puede escoger todos los números naturales, ¿cierto? El tamaño de los números naturales, y que también puede escoger el número después de la coma, el número de ceros o el número el tamaño de número decimal que puede tomar este valor. Pero si lo tenemos para un identificador, entonces, o sea, no es necesario que tenga decimales. Entonces, por eso se coloca 0, o sea, que quiere decir que aquí va a haber números que no va a tener decimales. ¿Ok? Lógicamente que cuando es un identificador,
no debe aceptar nulos y pues está habilitado, se habilita para que sea visible en la base de datos. Así están los N registros que vayan a ustedes a ingresar en esa entidad, y lógico, después de eso van a colocar el constraint. Este constraint lo que nos está indicando es que va a haber un primary key que se llama el ID centro, ¿sí? Dirá, profe, pero ¿por qué lo tiene ahí abajo? Esto, pues, es una parte de la estructura, pero si ustedes quisieran hacer ese constraint directamente, acá arriba se le pone la condición primary key a el atributo pues, que ustedes lo desean, ¿sí? Aquí, este Usain Index lo que hace es que estamos declarando que estamos creando un index o un índice, que esto está más que todo vinculado a la entidad de la tabla, y lo que estamos diciendo es que cuando creamos índices en una tabla o en una base de datos, es para que él identifique de una forma más rápida los constraints o los identificadores primarios, ¿sí? Para que él haga esto más que todo va asociado a cuando hacemos las consultas, a la rapidez con que él va a buscar ese identificador primario, ¿sí? Él no tiene que recorrer toda la tabla para saber cuál es el identificador primario, sino que cuando le damos un index, estamos diciendo ahí, en esa tabla el índice vaya directamente al identificador primario, que es este. Eso, pues, es lo que tiene que ver con la creación de tablas. O sea, esa es la estructura que debemos dejar, esa es la lógica que debemos utilizar. Después que ya terminemos de incluir todos los registros, cerramos y lo que hacemos es que corremos la base, el código, y le decimos aquí en este botón verde Run, ¿ya? Lo selecciono. ¿Por qué lo selecciono aquí en el momento? Porque tengo más código acá. Si no tuviera más código aquí en el ambiente de trabajo, simplemente le diera run y ya, pero como tengo más código, entonces selecciono esto, que es lo que quiero que se ejecute, y le doy run, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le doy run ahorita? Me va a presentar un error, porque ya me va a decir que este nombre de tabla ya está siendo utilizado en esta instancia de base de datos que ya tengo, porque ya yo lo he creado, ¿ya? También preguntaban algunos, bueno, ¿y cómo hago para insertar información? Entonces, por ejemplo, si yo quiero insertar información en esta tabla, ¿cierto? Que tengo aquí, que es la tabla centro, entonces yo tengo que utilizar la sentencia inserinto, ¿sí? Inserinto para insertar información. ¿En dónde? En la tabla centro, ¿cierto? En la tabla centro, ¿ok? Y luego le digo que tiene que pues evalúe todos los registros que voy a insertar, ¿sí? En este caso tengo que ser muy consciente de los registros que tiene acá mi tabla. Miren que aquí hay algunos que dicen no null. Esto por obligación nunca pueden ir vacíos acá. Entonces siempre tienen que coincidir el número de registros que están aquí con el número, con la cantidad de argumentos que le voy a pasar al momento de insertar la información. Entonces, el primer dato que voy a insertar, ¿cuál es? El ID centro, ¿sí? Entonces, en este caso voy a darle un 6, porque, bueno, voy por ahí, creo. Si ya creo una zona, porque aquí tengo el ID zona, miren, entonces tengo que darle también, bueno, todos estos argumentos deben ir separados por coma, ¿sí? Por coma, para que él identifique dónde está cada argumento.
Luego, voy a decirle bien, voy acá. Entonces ya le di el ID del centro, le di el ID de zona, ahora voy a darle el nombre del centro, ¿sí? Aquí yo lo coloco el nombre del centro, entre comillas simple. Voy a colocar aquí José Acevedo y Gómez, ¿cierto? Voy a darle coma para decirle que ahora viene la dirección, ¿sí? La dirección del centro. Entonces, esa dirección también entre comillas simple, colocarle, qué sé yo, centro de Bogotá, que no sé dónde queda realmente. Y con coma para ingresar el otro registro, un teléfono que tiene el centro, vamos a ponerle aquí, qué sé yo, un teléfono cualquiera. ¿Qué pasa? Miren que yo he hecho algo aquí, he ingresado un número, ¿cierto? Sin embargo, me están diciendo, hey, el tipo de datos que vas a ingresar aquí es una cadena de caracteres. Entonces, yo ese tipo de datos no lo puedo insertar así de esta forma numérico como lo estoy haciendo aquí. ¿Cómo lo podría hacer correctamente? Lo tengo que hacer insertándolo entre comillas simple. ¿Sí? Entre comillas simple. Coma. ¿Ya? Luego dice el departamento. Nuevamente aplico la comilla simple porque estoy insertando, son cadenas de caracteres. Separo el otro argumento que voy a ingresar, el otro dato, entonces sería la ciudad. ¿Qué pasa si yo hago esa ciudad así? Le aplica el mismo concepto, es una cadena de carácter y debe ir entre comillas. Comillas simple. ¿Ya? Listo. Entonces, si ya tengo esto, lo único que voy a hacer ahora Profe, ¿y es... la fecha? ¿La fecha sí va normal o tiene que ir también entre comillas? La fecha depende del formato como lo colocaste. ¿Tipo day? ¿Tipo fecha? Bueno. Lo colocas normal. Creo que no te debería poner error. ¿Ya? Bien, entonces aquí voy a correrlo. Debería funcionar y si funciona me dice que se insertó un registro, ¿verdad? Entonces ese registro ya debe estar en la tabla centro. Muy bien. Así yo debo de hacerlo uno a uno, ¿ya? Porque yo no puedo hacer, digamos, si yo quisiera hacer esto, un ejemplo, no puedo hacerlo, de que voy a insertar dos registros y correrlos así con esta sentencia, no puedo, porque toda sentencia debe iniciar con inserito. Entonces, para yo insertar otro, tendría que hacerlo igual así, inserito, vamos a ponerlo así para que ocupe menos espacio, inserito. ¿Qué pasaría si yo simplemente decido aquí cambiar el nombre, que es otro centro que se llame, qué sé yo, bueno, Puerto Colombia, aquí hay uno que se llama Puerto Colombia. Se está Puerto Colombia. Miren que voy a hacer algo aquí. Ese está en la zona 1. Y pertenece acá a... ponerle kilómetro 22. Teléfono, vamos a colocarle uno parecido. Y está en Atlántico. Y eso es Barranquilla. Bien, voy a correr esta sentencia. Lo más seguro, y si ustedes están pendientes, me van a decir qué va a pasar aquí. ¿Será que corre o no corre? Si yo lo voy a correr, me va a aparecer un error. ¿Sí? ¿Y ese error por qué es?
me está diciendo, estás violando una regla, ¿sí? Donde el cross-trace único o el identificador único ya está ocupado, ¿ya? Claro, porque es que ya yo, el ID de centro ya se lo asigné ese número 6 a otro. Creo que están ingresando más compañeros acá. Yo se lo ingresé a otro, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es cambiarlo por uno que no exista todavía y ahora sí lo voy a correr. Muy bien, aquí ya corrió sin ningún problema. Pregunta, ¿todos ya ingresaron la información en la base de datos? Levanten la mano, yo ahí así le dan levantar la mano y yo sé ya quién lo hizo. Luis, Yo muy no, bien. profe. Yo no, o sea, yo creé las tablas, pero pues yo no le he podido ingresar información y tampoco le he podido crear la relación. Ok, entonces ahorita hacemos un ejercicio contigo para que tú nos compartas pantalla y te vamos guiando. Arbey ya lo hizo, muy Dale, bien. profe. Entonces, Luis y Arbey van muy bien. ¿Quién más falta de aquí de los que están aquí? ¿Quién más ha hecho ya las tablas y han ingresado información? Bueno, solamente Luis y Arbey. Okay. Muy bien, entonces si ya tienen todos los registros, bueno, es que solamente lo importante es hacerlo con 5 registros, 6 registros, para que al menos tengan la información y hacer unas consultas. Y hacerlo join, ¿no? Volvemos acá al SQL. Entonces, ya yo así lo hago para todas las tablas. ¿Qué es lo importante aquí, muchachos? Bueno, la sentencia es la misma siempre, insert into, el nombre de la entidad o la tabla que ustedes van a crear, luego el values y entre paréntesis todos los argumentos o los parámetros que le van a pasar o que van a insertar a la tabla. ¿Ya? Recuerden, separados por coma y tener en cuenta si es numérico o si es una cadena de caracteres. Bien. Ahorita, si yo quisiera hacer una consulta, vamos a hacer aquí. Yo quiero que me muestre, bueno, quiero saber si realmente el centro quedó, le doy select, ¿cierto? Asterisco. Y le digo, uy, hay una, se no he encontrado el que es donde, centro. Bien, entonces le voy a decir aquí que me muestre, ¿verdad? El nombre del centro, de los centros que he creado, ¿sí? Y creo que se llama, vamos a ver, Select asterisco from. sí, pero espérate, es que quiero mostrar el nombre. Es nombre centro, nombre centro. Quiero mostrar los nombres de los centros aquí.
¿cierto? Entonces le voy a decir, seleccione el nombre, el nombre de ese centro, ¿verdad? Pero ¿de dónde? Tengo que decirle aquí de qué tabla, porque como tengo varias tablas de centro, punto nombre, que me muestre el nombre, ¿sí? De la tabla centro, ¿ya? Si yo quisiera mostrar, digamos, más cosas, le voy dando aquí los argumentos y él me lo debería mostrar. Ahora sí viene, le voy a decir, bueno, ¿desde qué tabla? Pues aquí pues si yo tuviera de pronto muchos nombres repetidos en diferentes tablas, por ejemplo, si yo tuviera nombre centro en varias tablas, le tendría que obligatoriamente colocar aquí de qué tabla, para que él no se confunda. Y le digo pues de la tabla centro. Bien, entonces aquí tengo todos los centros que he creado. Miren, los últimos que creamos fue Puerto Colombia y José Acevedo y Gómez, aquí quedaron, ¿cierto? Esa es una consulta normal, sencilla. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí traerle, por ejemplo, el teléfono, vamos a ver cómo está aquí, teléfono. Simplemente lo selecciono y ya me va a traer el nombre del centro más el teléfono, ¿cierto? Y así sucesivamente yo voy haciendo la consulta. Pero bueno, esto está solamente a una sola entidad. Y yo lo que quiero ahorita es, bueno, y si yo tengo relacionadas dos entidades, ¿cómo hago para traer información de esa otra entidad? Entonces podemos hacer uso aquí sí de los join, ¿cierto? Y aquí entra, por ejemplo, a jugar el primero. Vamos a seleccionar de la tabla centro, ¿sí? El nombre de ese centro y también voy a traerme en esta misma consulta el nombre de la zona al cual está asociado ese centro, ¿ya? Bien, estos son los dos registros que me va a seleccionar. Me va a seleccionar entonces el nombre del centro y el nombre de la zona, ¿sí? ¿De qué entidad? De la entidad zona, ¿ya? Ahora, el interjoin son consultas internas, ¿ya? Y se clasifican también por consultas internas, consultas externas, que son el left join, el outer join y el right join, ¿sí? Todos esos son de consultas externas. Bien, entonces aquí lo que están diciendo es donde estos ID sean iguales, donde se encuentren esos ID, va a traer esa información, ¿ya? Que sería el inter, ¿cierto? El interjoin. Entonces, de la tabla zona, aplíquele el interjoin con la tabla centro y traiga donde el ID de zona, ¿cierto? Que es lo que voy a comparar, sea igual, perdón, donde donde el ID de la zona, pero en la tabla zona, sea igual al ID de zona en la tabla centro. Acuérdense que ustedes debieron de hacer una relación y el ID de la zona debe estar en estas dos tablas, ¿sí? Debe estar en la tabla centro porque la relación va o el ID, el foreign key queda en la tabla que tiene mayor peso o mayor relevancia, ¿sí? En este caso, el centro tiene mayor relevancia porque es la que tiene asociado muchas zonas. Entonces, por eso, en centro debe estar el ID zona como un foreign key y en la zona debe estar el ID zona como el primary key. Entonces, por eso esta relación aquí, ¿no? De la tabla zona, ¿cierto? Punto ID zona,
sea, va a comparar este ID que está en la tabla zona con el ID que está en la tabla centro. Entonces, donde eso sea igual, tráigame esa información. Entonces, lo vamos a correr aquí y ya me está trayendo esa información acá. ¿Sí? Que viene siendo lo mismo que si yo hiciera esta otra consulta. ¿Sí? Como si yo hiciera esta otra consulta. Miren que aquí le estoy diciendo, traiga el nombre del centro, traiga el nombre de la zona, de las tablas zona y centro, donde, miren que aquí ya no utilizo el interjoin, sino que estoy utilizando el where, donde, ¿cierto? De la tabla zona, el ID zona sea igual al ID zona de la tabla centro. Si yo corro esta misma sentencia, me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, tener esto que tengo aquí es lo mismo que tener esto acá. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿y en qué momento usted hizo las relaciones? Las relaciones las hice anteriormente, ¿ya? Con el Artel Table. La pregunta, ¿no has hecho las relaciones? No, no, usted nos mandó a llenar las tablas y a hacerlas y llenarlas, pero no hemos hecho relaciones. Ok, perfecto. Entonces, ya les muestro cómo se hace. Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Uy, perdón, sí, hace rato estoy hablando aquí, entonces no me había dado cuenta. Ay, yo pensé que era yo sola. Ay, Dios. Sí, tienen razón. Hace rato estoy explicando aquí, no me había fijado que tenía el micrófono. Bueno, vuelvo a explicar entonces. Nuevamente, ¿cierto? Aquí estoy creando un alter table para poder decirle a a las tablas con este código que voy a hacer o lo voy a establecer como una relación. ¿Cómo lo hago? Miren, entonces yo le digo que altere la tabla centro, ¿cierto? Donde le voy a adicionar un constraint. Ese constraint aquí le coloco un nombre. En este caso yo le coloqué centro FK, pero ustedes pueden colocarle el mismo, pueden colocarle otro. Pero le estoy diciendo que esa relación que yo digo que se llama centro FK es un for key, ¿cierto? Y le estoy mandando como argumento a ese for key el atributo ID zona, ¿ya? ID zona. Lo que yo le estaba diciendo ahorita, ¿dónde está ese atributo ID zona? Ese atributo ID zona está en dos tablas. Está en la tabla centro y está en la tabla
zona, ¿verdad? ¿Por qué están en esas dos tablas? Hombre, porque cuando yo estaba haciendo mi diagrama relacional y mi análisis de datos, yo me di cuenta que hay una relación de uno a muchos entre centros y zona. ¿Por qué? Porque un centro está en una zona o pertenece a una zona, pero una zona puede tener muchos centros, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la relación que tienen los muchos va a, se puede decir que a ceder el ID a la otra entidad, ¿ya? En este caso, el ID también estaría en la entidad centro, ¿verdad? Porque la zona puede tener muchos centros, entonces le cede a centro ese ID para que ellos se lo repartan, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, la referencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que de la tabla centro convierta este atributo en un foreign key, pero que se está referenciando ¿a dónde? A la tabla o a la entidad zona, ¿sí? Y que la entidad zona también tiene un mismo atributo que se llama ID zona. Ustedes miran, hey, profe, pero tiene que ser el mismo nombre. No, si usted quiere, aquí le coloca, qué sé yo, ID zona centro, por decirlo así. ¿Ya? ID zona centro. Pero, claro, si dice ID zona centro, quiere decir que en esta tabla que usted creó que se llama centro, debe tener un atributo que se llama ID zona centro para que pueda ser el mismo, ¿verdad? Entonces ya aquí si usted diría, bueno, bueno, yo en centro tengo un atributo que se llama ID zona centro, que lo voy a convertir en un foreign key y va a estar referenciado a la tabla zona, ¿cierto? Pero con el atributo ID zona. Entonces, corro esto y esto me debería o me debe hacer la relación. Vamos a hacerlo con... ¿Quién fue el que me mencionó que no lo había hecho? Compártenos la pantalla para ir viendo lo que estás haciendo, Herbey, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tienes abierto el ambiente de trabajo? Vamos a que nos comparta la pantalla y lo vas Sí, sí, lo tengo realizando. abierto, profe. Ahí lo tengo Vale, abierto. compártenos la pantalla, por favor. Yo tampoco lo hice, pero bueno, yo pongo cuidado. ¿Ya lo pueden ver? Sí, adelante. Entonces yo tengo ya hechas estas tablas, profe, ¿sí? Pero lo Lo importante es que que... tengas claro cómo se llaman los atributos, ¿no? Sí, yo tengo hechas las tablas, pero no le tengo ese atributo que usted acaba de hacer específicamente solo para relacionar, ¿sí? Como yo le muestro aquí, por ejemplo, si yo lo voy a relacionar, yo no tengo ese atributo diseñado solamente para la relación, como usted acaba de hacer, que hizo uno solo para la relación. Entonces me tocaría alterar las tablas y creárselo. Sí, claro, pero mira que cuando él ahí te hacen Porque, la por ejemplo, aquí conversión, yo le muestro, profe, mire, por ejemplo, este programa, yo le tengo el programa nombre programa o lo vas a registrar estudiante, Ahí está con o por ejemplo, izquierda. el de estudiante. Entonces ahí Por eso, ya, discúlpame, estudiante lo vas sí, a señor, relacionar con quién. estudiante está relacionado con periodo, como se puede ver acá, está relacionado con periodo,
o concurso. Bueno, estudiante, concurso, ¿verdad? Un estudiante puede tener Muchos cursos, esta relación de acá. cursos, pero un curso Sí. puede ser visto por muchos estudiantes, o sea, es una relación de muchos a muchos ahí. Entonces tendrías que tener una entidad que se llame estudiante por curso, Sí. una tercera entidad. Vamos a hacer Entonces, uno más sencillo. Por ejemplo, Alex de zona centro que tienes ahí, que ya se no necesita. este de acá. Ajá. Sí. Yo tengo acá centro y zona. Bueno, muéstrame los atributos de centro, tío. Centro, Está ¿verdad? acá. Centro tienes ID ID centro y y el nombre nombre del centro. centro. Bueno, Sí. ¿y con qué lo vas a relacionar con zona? O sea, entonces créate ahí mismo, ven, disculpa. Sí, ahí mismo. Ahí mismo dice insertar aquí de la parte de arriba dice insertar, agregar una columna. Agrégala. Sí. Colócale Entonces, ahí. Y no sé, el nombre que quieras colocarle para que sepas que ese va a ser el ID que vas a traer de allá de la zona. Bueno, no sé si así lo quieres llamar. Vale. ¿Qué tipo de dato tienes allá? ¿Qué tipo de dato tiene ese carácter, ese atributo en la tabla zona? ¿Cómo lo tienes allá? tiene integer, o sea, número. Sí. Bueno, Entonces tiene lo que dejo ser el así. mismo. Tiene que ser el mismo. La Sí, longitud. Le colocaste longitud. sí, también tiene longitud. ¿De cuánto? Tiene que ser la misma longitud. ¿Misma longitud? Sí, claro, sí, porque si allá lo pusiste de 20 y aquí lo pones de 10, no va a ser compatible. No, pues yo como le coloqué integer, profe, yo no le dije cuánto era la longitud. Ah, bueno, entonces no lo especifiques acá tampoco. Sí, número, entonces. Sí, acá no Entonces, así acepta nomás, full. ¿Ah? así nomás. Sí, porque si no le colocaste la extensión y nada más, No, bueno, dale siguiente. Terminar. ya, Ahí está, listo. Entonces ahora coloca el código allá del Artel Table para que establece la relación. listo. Alter Table, ¿cierto? ¿De qué? Sí, ¿De qué vas a alterar? La tabla, vas a alterar centro centro, perdón, sí. y le vas a Sí. adicionar un constraint, add constraint. Okay. ¿Ya? Entre Sí, señor. comillas, ¿qué nombre le vas a dar a ese constraint? Colócale centro FK. Entre comillas, ahí tienes comillas simples. Eso. Colócale la rayita aquí un bajo porque siempre quede una sola palabra. Ahora, eso va a ser que va a ser un for key, espacio for key. ¿Y qué atributo va a llevar ese for key? Él se va a traer el atributo de... No, el de centro, el que vas a convertir en for key en la tabla centro, entre paréntesis, abre Sí. paréntesis. ¿Qué atributo vas a colocar como for key de esa tabla, de la tabla centro? El que acabé de crear. Y, ajá, por eso que acabaste de crear ese que vas a colocar ahí. ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo de... Y de centro zona, ¿no? Fue que colocaste allá, no me acuerdo. Le iba a dar describe aquí a centro solo para mirarla, para recordar. Acá. Solo para recordar. Eso. Entonces, si decide centro zona. Está bien, profe. Muy bien. Listo. Sí. Entonces, cierra paréntesis ya. ¿Vas a hacer referencia a qué tabla? Referencia.
a la tabla zona, que es la que es como la que está por encima de ella. A la tabla zona. Sí. ¿Y a qué argumento de esa, o a qué, sí, a qué atributo de esa tabla zona vas a hacer referencia? Entre paréntesis. Al atributo ID zona. Correcto. Se llama id.zona, ¿sí? Sí, señor. Si no lo miramos. Entonces, bueno, finaliza con enable. Enable. Sí, ID zona, vea, sí, con guión bajo. Bien, Sí, ahora profe. ejecuta esa sentencia, por favor. Dice que falta una palabra clave. Te pregunto, falta una palabra clave. Alter table, centro de decisiones constraint. Sí están bien descritos los... Ah, bueno, coloca, no sé, bueno, no creo, pero coloca entre comillas la zona C de los IDs que tienes ahí. No debería... Entre comillas, doble comilla, entre doble comilla. ¿Sí? El otro también. Dice que falta una palabra clave. Espérate a ver. Bueno, estamos mirando qué palabra clave, for que. Centro sí está bien escrito, centro, o sea, hay que mirar que estén bien escritos todos los campos. Centro. Sí, está bien. Y los atributos están bien, el nombre. Bueno, muéstrame el tamaño de, mira, pero es que tú tienes ahí Una longitud. 22, longitud 22. Muéstrame la longitud de zona, del ID de zona. Mm, No tiene, hay una diferencia en esa longitud, hay que revisar eso. sí. ¿Lo modifico? Sí, por favor. Porque es que mientras no coincidan, él no va a encontrar una relación. Sí. O sea, es decir, profe, que si yo creé un código que dice, por ejemplo, ID, nombre, o sea, los mismos caracteres que tiene la tabla, no sé, persona, debe tener la misma tabla estudiantes, o sea, la misma cantidad de, ay, perdón, se me fue la palabra, eh, de caracteres, ¿sí? ¿Quién habló? Blanca. Sí, Blanca, no, aquí estamos revisando las características del ID, que el ID tiene que, así como está en una tabla, debe estar igualito en la otra tabla, o sea, las mismas características de longitud, si acepta null, si no acepta null, o sea, igualitito. sí, era eso. Eso era lo que le estaba preguntando. De pronto no supe hacer la pregunta. Dale, profe. O sea que si yo tengo en un lado longitud 22, en el otro lado también debe ser 22. Correcto, sí. Ah, bueno, listo, sí, señor, gracias. No. No, pero no me deja modificarla así, profe. Es que como las tablas las hicimos entre todos, no las hice solo yo, entonces de pronto hay alguna diferencia. El tipo de Porque dato esta, es sí, number. esta es number, sí. Vete ahí, ahí donde están todas las tablas y volvamos a revisar los nombres y modifícalos para que queden iguales, por favor. No, me arregla la precisión, pero no la longitud. ¿Sí?
¿Será que ese es autonumérico y el otro tú lo colocaste en numérico? ¿Por qué no miras el tipo de dato de ID de zona, por favor? Y el zona dice number y el de que es número, Ajá. pero no tiene una longitud específica. Y centro también es número, Sí, pero ese sí tiene, ese sí le aparece a la longitud, profe. pero ya entonces hay una diferencia ahí, porque es que si tú le estás diciendo 22, tienes que colocarle 22 al otro también. O si aquí no le especificas, allá tampoco tienes que especificarle. Sí, pues cuando lo creamos como yo no lo creé, no sé cómo lo habrán creado, si como integer o como number. Bueno, pero modifica el otro de la otra tabla y vete a la tabla zona, por favor. La tabla zona. Sí, seleccionala ahí. A vete aquí donde dice agregar, modificar columna, dale ahí, modificar columna. La segunda opción. Mira, ahí tiene S22. Sí. Ah, bueno, pero tiene el mismo, ¿no? 22. Pero en precisión, no en longitud. Lo tenía era en precisión. Sí, pero y acá no te está dejando, mira que eso está deshabilitado ese campo ahí. Sí, lo tenía deshabilitado. Eh, Coloca, Y no lo permite hacer. Si aparece es que la precisión es 22. pero mira, lo que pasa es que dice, o sea, ahí lo que le estás diciendo es que mira que tiene como es number, te está diciendo, puede aceptar hasta máximo 22 caracteres en la parte entera y 0 en la parte decimal. ¿Ya? Sí, sí, señor. Bueno, Y pero el el otro otro número, también dice 22, ¿no? sí, pero sí, el centro sí, también dice 22. Pero Ok. vea, el centro no tiene especificado cuáles, profe, no tiene especificados cuántos datos, qué tan largos, No, la longitud. pero necesitamos es mirar el ID de la zona. Ese Sí, mismo. Vuélvelo a editar, es, vuélvelo a editar. No, no, es exacto. No, pero aquí en centro, vamos a editar ese. columna. Seleccionalo ahí, dice columna y despliega arribita, exacto. Sí, No, entonces, pero esta está deshabilitada, no me deja ponerle nada. mira, pero ¿sabes dónde está el error? En que tú le tienes aquí que acepta nulo. Quítale, colócale ahí que no acepta nulo. Acá, Sí, no, no, ya. La escala, mira qué escala tiene el otro, porque yo vi que en el otro tiene una escala ya también, le colocaron una escala. No te dejo modificarlo. no me dejó, no, sí, no me dejó, profe. No nulo, es que está no nulo también. Y todos están Por eso, number. el otro tienes que colocarlo no nulo también. Sí, también, pero no me dejó colocarlo, profe. Ya ahí está, no nulo. No nulo. Sale un error ahí. Sí, sale un error, no lo deja modificar. Pues este error es de... Es que no alcanzo a leer bien ahí la descripción de la tabla que dice. La operación de la tabla no se ha realizado correctamente por el siguiente motivo. No Dice se que puede... no se puede activar ese workspace, se han encontrado valores nulos. Ya tú tienes registro ahí. Sí, ahí ya tienen información, profe.
A todas ya le metimos información, 5 registros para Sí, lo que poder pasa trabajar. es que, claro, te va a poner un error porque ya hay información y hay información que no tiene, o sea, hay datos que no va a tener información, ¿sí me entiendes? Y tú le estás diciendo que no puede aceptar nulos. Ah, sí, porque ya tiene información y le estoy metiendo otro atributo y ya eso ya va en contra, No, sí, sí no lo tanto entiendo, por eso, profe. tú le podías meter el atributo, Porque debe pero haber un registro con ese campo exacto, pero vacío. entonces lo que puedes hacer es llena los registros, por favor, y después cuando ya tengas llenos los registros, sí cámbiale a no null, porque es que está encontrando que esos campos no tienen información y tú le estás diciendo que no acepte nulo, entonces, hey, pilas, que esos campos están vacíos, me estás diciendo que no acepte nulo, entonces no puedo hacer eso. Ah, ok, O sea, llena los datos ahí para que no estén nulos y después sí haces el cambio. ok, profe. Pues si quieren, entonces hacer el ejercicio con otro compañero que si no tenga ese error, profe. No sé quién se anima, pero mira que esto nos ha servido para que se den cuenta de que hay cositas que uno a veces no encuentra. Por ejemplo, mira, normalmente debería habernos funcionado, mira que no nos funcionó por eso y hay que llegar y buscar hasta dónde es que está el error. ¿Ya? Entonces, si que profe dejó de compartir, entonces para que lo hagan con otro compañero que no tenga ese problema, si quieren. Que alce la mano quien quiere compartir el trabajo que lleva. Igual les va a servir para revisar, no se preocupen. Blanca, adelante, Blanca. Comparte pantalla. Ah, sí. Listo, profe. Ay, Dios, ahora dónde no me está mostrando. Espérame, profe, busco por dónde puedo compartir pantalla. Ah, ya. Profe, ¿ahí ven? Hola. Adelante, Blanca. Ah, pero sí, sí están viendo ahí. Sí, señora. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, yo quiero relacionar, espérame, yo me acuerdo. Quiero relacionar la entidad de relación con la entidad docente. ¿Sí? Entonces, espérame, yo miro cuál era. Esa entidad relación, ¿qué hace? Digamos que nosotros creamos aquí una relación donde están todos los, digamos, como los datos de las personas, de los estudiantes y del docente, y digamos que acá en la entidad docente, pues solamente traemos los datos de más. O, o no sé si por relación o O sea, cuál otro. relación, ¿qué información estás guardando en relación? En relación, el ID, el curso, el periodo, el ID del estudiante, el docente, el ID de la persona, y pues lo va a relacionar con estudiantes y con docentes. Pero no logro comprender bien. O sea, un ¿O será que esta estudiante, me sobra? no, pero espérate un momentico, un Dale. estudiante se relaciona con un docente, pero, o sea, ¿qué relación hay entre un estudiante y un docente? La relación, pues, no, pero es que mira que el estudiante no se relaciona con el docente directamente. Por eso, es que yo logro entender que cuando uno tiene una entidad así que tú llamas relaciones, o sea, esa relación, considero que es como una entidad intermedia que rompe una relación de muchos a muchos, porque tiene estos son puros ID, Ujú. ¿ya? Pero Sí, señor. entonces tendría o sea, mirar esa relación, o sea, esa tabla, qué relación realmente está rompiendo de muchos a muchos, porque como lo tienes ahí, o sea, no encuentro por qué está relacionado, digamos, relación con docentes y a la vez está relacionado con cursos. Bueno, podrías decir, bueno, un docente con cursos sí, ¿verdad? Porque un docente puede dictar muchos cursos y un curso puede ser dictado por muchos docentes, pero acá no sería el sentido porque acá bueno, pues sí,
pero sería para romper en una sola relación, pero veo que tienes otra relación con persona, con estudiante, no sé, o sea, me confundes ahí. Ok, profe, pues digamos que yo había pues es que esta la propuso mi otro compañero, pues yo había propuesto sí datos personas, pero la de relación la creó él, pues no sé si sería eliminar esta y pues sí relaciones docente con persona y estudiante con persona, pues que ahí también las podría relacionar y pues eliminaría esta. Pues, espérate un momentito. Bueno, no es que no logro entender las relaciones, pero no sé, O igual. po- o Vamos a po- relacionar otra porque si no logro entender ahí qué quieren hacer, se me es más complejo explicarte. Por Dale. ejemplo, vamos a hacer la relación, que veo como, bueno, programa, por ejemplo, este programa curso con concurso. Ok, Habla listo, con profe. ese, la relación de programa curso-concurso. Ok. Ah, bueno, yo le dejé solo programa. Es que yo esa la eliminé. Entonces, Bueno, no, entonces una que tenga, no te preocupes. sí, la de programa, la relaciona la de programa concurso. Entonces, me voy acá, ¿sí? Me imagino que el líder del programa debe estar en la tabla curso. ¿Sí? ¿Cuál tiene, según la lógica, porque un curso pertenece a un programa, pero un programa puede tener muchos cursos. Sí, señor. ¿Me devuelvo? No, Ahí bueno, escribo al. sí, vamos a hacer el alter table para hacer la relación. Entonces sería alter table. Eso lleva, creo que es una F. No, pues. Ven, te voy a copiar aquí la sentencia para que solamente cambien los atributos y los nombres de las entidades. Cópialo. Entonces, alter table, ¿de qué entidad? De curso, ¿verdad? Le vamos a adicionar un constraint que se llame que cursos FK, por ejemplo. Y va a tener como for key el argumento del ID curso, el ID programa. ¿Cómo está ese ID programa ya? O sea, ¿cómo registraste ese ID en la tabla curso? Pero la miro, profe, porque no me acuerdo. No No, tienes. pues no le he relacionado, no. Bueno, créalo ahí de una vez, pero tienes que hacer con las mismas características. Ahí no, donde dice agregar columna. Entonces ahí le pongo ID programa, ¿sí? Sí, de programas, pero ponle ID guión bajo programa. Allá lo tienes numérico. Sí, sí, señor. ¿Tiene alguna? Bueno, colócale que no acepte nulo. Así. No, que no acepte, no nulo. Ok, Y ya. dale guardar. Siguiente. Terminar. Ahora me voy otra vez al. ¿Eso se borra? Sí, Ay, no. ¿En serio?
Entonces aquí era curso. Y aquí le pongo es ID programa, como lo que dice el profe. No, ahí le vas a colocar el nombre de esa, digamos, el nombre de esa relación, de ese for key. Entonces ahí colócale el curso FK. ¿Le pongo Ese es qué, un perdón? nombre que tú le puedes dar cualquiera, o sea, pero para que tú sepas, colócale el curso FK para que sepas que ese es un constraint que se llama así. Ah, ok. Y aquí sí le pongo ID programa. Sí, pero recuerda que ese atributo que le estás pasando ahí es el mismo que declaraste en la tabla curso, ¿sí? Así como lo declaraste en la tabla curso, le estás diciendo, el atributo que tengo en la tabla curso que se llama ID programa me lo va a convertir en for key, ¿sí? Pero al mismo tiempo, referéncielo de la tabla, en este caso zona, del atributo que se llama ID programa. Uy, espérame, yo lo copio porque yo no me acuerdo si sí lo creía así. Toca mirarlo, ¿no? ¿Cómo es que lo puedo mirar? ¿Con describe qué, perdón? Describe y colocas el nombre de la tabla. Regáleme un momento, voy a salir y tomo un poquito de agua y ya vuelvo. Un minutico, por favor. Sí, señor. Ah, pero sí toca correrlo. No me lo deja seleccionar. Ay, esta me toca cambiarla. ¿Listo, Blanca? ¿Cómo vamos? Sí, profe, pero entonces digamos que acá como yo le puse longitud, tendría que cambiarla, ¿cierto? No, por defecto te deja esa. Así ya Ah, eso lo sí. quitamos. Sí. Ah, ok. Ya, creo que ahí. Bueno, ejecútalo a ver. No debería poner problema si no hay ningún Ah, problema. pero no porque aquí se llama zona y aquí tengo que cambiarle el nombre. A la Pero es que no tabla. me... Sí, pero es que no me está dejando. Ahí le pongo programa, ¿sí? Ahí es la tabla con la que la voy a relacionar. Ahí va la tabla donde lo vas a referenciar. O sea, la otra tabla, donde lo estás referenciando. A programas. Ah, pero no me está dejando. Es que no sé por qué no me está dejando escribir. Eso como si se me corriera la información. Eso pasa cuando hunde por accidente la tecla insert y entonces se altera lo que escribe. ¿Será? No, pero es que no. Ya se lo desactivé y no. No me deja. ¿Será por el traductor? Para Pero no tiene. pasarle. Sí, pues la verdad no me había pasado, Blanca. Sí, es que no, o sea, no me deja escribir la palabra. Borra lo que tienes abajo, a ver la línea de abajo y trata de volver a escribir nuevamente. O sea, No, está sobreescribiendo. Bueno, no importa, escribe todo desde nuevo. Y de sí, toda yo creo. borra esa línea hasta allá y que te está sobreescribiendo la información. Listo, entonces ahí vas a colocar, entre comillas,
entre comillas doble, ¿no? Después de referencias, vas a colocar el nombre de la tabla. En este caso, ¿cómo se llama la tabla? Programa. Programa, ok, muy bien. No, pero es que se me va atrás, o sea, no sé qué será. O sea, como si intercambiara la información. Pero debe ser algo de teclado, ¿no? Pues él me dijo que era por algo del insert, pero ya se lo quité también, a ver. Pero no, o sea, ya lo... Porque, bueno, que también veo algo que te estás pasando ahí, es que le dice línea 2, tienes, dice tú, o sea, está en inglés, en letras. Sí, pero bueno, eso sí siempre yo, o sea, yo desde que empecé a crear las tablas sí me he dado cuenta que lo crea así. Pero es que no lo dejan ni pasar para que yo elimine. Te lo está traduciendo al inglés. Al ¿Y será program. que lo pasó al español aquí? ¿Lo cambio? Mira, cámbialo arriba, a ver, pero que es muy raro, ahí arriba, no sé. No, es que no me... Ah, sí, ya me mostró. ¿Lo cambia a español? Mm, Pero es que eso siempre viene en inglés, ¿no? sí, pero mira, a ver. No, por ejemplo, el mío sí está en español. Y ahí, ¿qué más le pongo? Bueno, ahí entonces, listo, vas a referenciar la otra tabla, ¿cierto? Y ahora lo que vas a ingresar es el ID de esa tabla que vas a referenciar, ¿sí? Entre paréntesis, Ah, entre paréntesis. Así. ok. Y ahora pues finaliza con enable. Pero yo creo que sí era eso. ¿Y ya? Ah, pero eso no lleva coma. No, porque vas a correr la sentencia. Ok. Sí, fue raro. Me dice que el ID del programa es un identificador no válido. Colócalo entre comillas, a ver. No, ¿Sale? tampoco. Sí, señor. Pero qué raro. Y se llama, o sea, está así, se llama así, ID programa, ¿sí? Sí, sí. Una muestra. Por eso nosotros la habíamos creado ahorita, profe. Pero se llama código de programa, ¿no? Es código de programa, mira, ahí lo tienes, código de Sí. programa. No se Pero esa llama no ID. era la que habíamos visto ahorita tan raro. No sé, profe, yo que como que me confundí. O sea, le pongo y de programa, código de... Ah, ya, ya. Bueno, sería Pero no, mejor. o sea, exacto, así, así, porque en el otro tú, allá en la otra tabla tú colocaste ID programa, aquí se llama, en la tabla programa ese código, perdón, ese criterio o ese argumento se llama código de programa, o sea, bajo programa. Ok. Ah, listo, profe. Muy Sí. bien. Bueno, chicos, así tienen que hacer toda la relación, o sea, miren que tienen que tener mucho cuidado con eso, porque si Sí, eso es ustedes confuso.
No, pues primero, pues, estamos practicando, pero lo que quiero decir es que tienen que tener cuidado con eso, o sea, con que los IDs sean iguales y que sean de las mismas características. Si allá dicen que es de 22, si definen un tamaño, tiene que ser el mismo tamaño en ambas tablas. ¿Ok? Luis, ¿tú ibas a participar o quieres decir algo? Luis Eduardo, tiene la mano levantada. Byron, adelante Byron, entonces. Luis Eduardo, ¿ibas a decir algo? Profe, No, pero sí, por ejemplo, con la parte de las funciones, ¿qué funciones debemos utilizar y cómo se utilizarían? Ok, ya, ¿O sobre qué ya tablas? llegamos allá. Ujú. Julián, ¿ibas a decir algo? Que no Sí, te... gracias. Sí, yo también tenía como esa misma duda sobre las funciones, pero aplicarlas sobre qué tablas. ¿No hay una tabla específica sobre qué aplicarlas? Ah, no, Luis, tú defines, por ejemplo, ya te explico, porque es que, bueno, ahí vamos a llegar allá ahorita a las funciones. Pero, por ejemplo, si van a utilizar, digamos, una función que sea, por ejemplo, el zoom es una función que se aplica sobre un campo numérico. En ese sentido, si ustedes creo que hay un campo numérico es en los puntajes, ¿no? Donde ustedes le colocan los puntajes a los estudiantes por la asistencia en e-learning. Entonces, en donde ustedes tengan esos puntajes, ahí lo que ustedes pueden hacer es una consulta que sume los puntajes de un estudiante. O sea, donde de la tabla, no sé cómo si la llamaron asistencia, donde ustedes estén colocando ese registro de numérico, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decirle que sume los puntajes de la asistencia del, digamos, de un estudiante específico, Word, donde el estudiante desea tal cosa, o sea, ¿ya? Pero ya ahorita llegamos allá. Si van a utilizar, por ejemplo, una función de contar, pues esa sí puede aplicar sobre cualquier campo donde cuenten los registros, digamos, quisiera contar cuántos centros tiene la tabla o cuántos centros tiene, digamos, la zona tal. Eso lo podemos hacer. Byron, tienes la mano levantada. Adelante, Byron. Bueno, Byron como que se quedó con la mano levantada. Vamos a entonces, voy a volver a compartir la pantalla acá. Bien, entonces me estaban hablando, voy aquí a hacerlo con la función, ah, vamos a hacerlo con la función contar, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo tengo, esta sería la sentencia, ¿sí? Seleccione la función contar, ¿cierto? ¿Qué me va a contar? Cuénteme el ID del centro, ¿sí? El ID centro. Y aquí este as es como para hacerle o renombrar un campo, ¿sí? O sea, esto, lo que me va a mostrar es llámelo así, como darle un alias, un sobrenombre. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo, mire, de las tablas seleccione, ¿cierto? La función code y va a contar lo que tiene el ID centro, ¿sí? Pero le va a colocar un nombre a eso que se llame cantidad centro. ¿De dónde o de qué tabla quiero que lo tome? De la tabla centro. Es sencillo. Entonces yo simplemente ejecuto aquí y me debe decir cuántos centros tengo creados. ¿Ya? Pero yo podría decir aquí, bueno, un web.
¿cierto? Donde zona ID sea igual a 1. Y ya le estoy complementando. ¿Qué pasó aquí? El identificador zona ID. No sé, no sé. Bien, como que no tengo una zona que se llame 1. Entonces, miren, aquí le estoy diciendo que de esa zona que tiene el ID 2, que solamente debe haber, hay un solo centro, ¿cierto? En esa zona, ¿ya? Pero raro, debería tener uno que tenga el 1. Ok, sí, ahí hay una entonces, y en la zona 1 tengo 4. Mire, entonces podemos analizarle. Si yo quisiera saber solamente que me cuente cuántos centros hay, le digo, cuente todo, ¿verdad? Pero si yo le digo, bueno, no quiero saberlos todos, sino solamente los de la zona 1 o la zona 2, entonces le ingreso una condición que sea el word. Entonces, listo, cuénteme los de esa zona específicamente y ya me lo cambia acá. Mira que aquí me está dando 4. Si le dijera zona 2, me debería dar 1 porque en esa zona tengo solamente un registro. Entonces, el code funciona sobre cualquier columna que usted quiera contar. Y el sum, que es sumar, ¿cierto? Funciona sobre columnas numéricos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las otras funciones que tengo aquí? Van a utilizar la misma. Bueno, la ABG también funciona sobre columnas que son numéricas porque son promedios. Si ustedes no quisieran de pronto saber la cantidad de puntos de un estudiante, ¿cierto? Sino qué promedio obtuvo con los puntos, entonces utilizan la función ABG, ¿ya? Yo como no he llenado esa tabla, pero entonces aquí sería de pronto decirle sume, ¿cierto? De la tabla, perdón, sume el líder, no sé cómo, la verdad no he llenado esa tabla, no la he creado, pero yo le digo sume, qué sé yo, puntos, ¿ya? Y ya me lo suma puntos, por decirle así, para darle un nombre, o sumatoria, ¿verdad? De ahí le pueden dar cualquier nombre. De la tabla, qué sé yo, asistencia, donde ustedes están guardando los puntos por asistencia. ¿Ya? Y tengo que decirle, bueno, del líder estudiante, porque si estoy utilizando que digamos que sea un estudiante, yo quiero saberlo de un estudiante específico, del estudiante, qué sé yo, el estudiante 1, ¿verdad? Aquí me aparece error primero porque no tengo una información que sea en asistencia. Entonces, pero esto sería, digamos, cómo tendría que utilizar la estructura para sumar los puntos. Lo escucho como muy silencio. ¿Están pendientes o se fueron? No, profe, somos o yo estoy poniendo cuidado. Julián, ¿te ibas a preguntar algo? No, profe, que sí, aquí estamos pendientes. Bueno, listo, chicos, miren, esas son, digamos que todo lo que tienen que hacer, simplemente las funciones son sencillas, las tienen la estructura, lo único que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, unas se pueden hacer sobre columnas y las otras sobre campos numéricos, lo que es el promedio y la sumatoria, ¿verdad?
Lo mismo que el mínimo, por ejemplo, ustedes pudieran validar de una columna cuál es el mínimo, digamos, el mínimo puntaje de ese estudiante. O también pueden, por ejemplo, contar cuántos estudiantes tiene un centro. Pueden hacer una función, ¿cierto? Cuénteme los estudiantes de un centro, ¿verdad? Digamos, cuántos estudiantes tiene, qué sé yo, según, o cuántos estudiantes tiene una zona, ¿ya? Eso lo pueden hacer con una función. O, digamos, ¿qué otro registro numérico tienen ustedes? No sé qué otro registro numérico. Bueno, en la tabla solamente creo que numéricos, los puntos, asignaciones de puntos, ¿no? Con eso pueden hacer, sumen los puntos que tiene un estudiante o saquen promedio de esos puntos. Ahí mismo pueden sacar el mínimo de los puntos asignados o el máximo de los puntos asignados. Quedo atento de pronto, chicos, si hay más preguntas, por favor, ahorita aprovechemos que ya se me Profe, es acaba. que, bueno, yo lo que hice fue borrar la tabla, drop table, y la volví, la hice, ¿sí? Ese atributo que estaba haciendo para relacionarlo, usted me decía que lo dejara como no nulo, también, igualmente que lo dejara como no nulo, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces, si cuando yo le vaya a comenzar a meter información, acuérdate que era el ID de centro y el nombre del centro, ¿sí? Y ese atributo que es para la relación, también le debo colocar algo, pero, o sea, le debo colocar un número arbitrariamente a ese atributo de que solamente va a servir para la relación. No, porque tienes que colocarle, por ejemplo, los ID de la zona. O sea, tú tuviste que haber creado ya una zona, digamos la zona 1, zona 2. Y entonces ahí, digamos, a ese centro tú tienes que relacionárselo a una zona. ¿Ya? Ok, listo. Entonces ya lo hice así, ya ahora sí me está funcionando. Simplemente era que también había que dejarlo no nulo, igual que el ID de zona, el de la zona como tal, ¿sí? Que es de la llave primaria de zona, está no nula, también tenía que dejar esa variable como no nula en centro, ¿cierto? Eso era lo que Sí, no pudimos hacer ahorita. Lo que hice fue darle drop table, la volví a hacer, y le vuelvo y le meto unos registros, y ahí sí trato de hacer la relación. ¿Está bien así, profe? Bueno, no era necesario que borrara la tabla, era simplemente digitar unos números de la zona y ahí sí podías simplemente cambiarle a no aceptara nulos, porque ya iba a encontrar que tenía información. No te dejaba cambiarlo, era porque él estaba evaluando el campo y decía, bueno, me estás pidiendo que no acepte nulo, pero los campos están nulos. Listo, profe, pero ya entendí cuál fue ahí el error. Excelente, bueno. Chicos, si no hay más preguntas, eso era todo por hoy. Espero que les haya servido la explicación y pues sea de provecho para el desarrollo de sus actividades. Hagan las consultas sencillas, utilicen lo que les dije. Pues simplemente utilicen aquí el select para indicar en las consultas pues que quieren seleccionar aquí. La condición, digamos, bueno, de qué tablas van a referirse y la condición, si van a colocar alguna condición en específico. ¿Okay? Para los join, como les expliqué ya, simplemente es saber si quiero, bueno, aquí si quiero hacer un interjoin, se colocan pues o sea, selecciono los campos o los registros que quiero mostrar, ¿sí? O sea, yo aquí podría mostrar 1, 2, 3, 4, lo que ustedes quisieran, ¿ya? De ambas tablas o de una sola tabla y luego indicar de qué tabla lo van a traer, ¿cierto? Escriben la condición del join y aquí pues validan que sean iguales, ¿no? La igualdad entre los dos. Si fuera un let's join, entonces el let's join lo que está diciendo, por ejemplo, si yo quiero revisar un let's join, digamos, entre centros y zona, ¿ya? Lo que le voy a decir aquí, bueno,
tráiganme todos los registros que están en la entidad principal, o sea, en centro, independientemente si tienen una relación con zona o no, ¿ya? Porque probablemente hay un centro que no está en ninguna zona. Entonces, pero si yo le estoy diciendo un let join, quiere decir que todos los registros que están en la tabla, digamos, centro, que es la que está en la parte izquierda, me los va a mostrar. ¿Okay? Pero si yo le digo right join, entonces quiere decir que si yo le estoy diciendo, consúlteme de la tabla centro, todos los centros, pero me va a mostrar son todos los centros que tienen relación con la entidad derecha, o sea, con la zona. Quiere decir que si hay un registro, si hay un centro que no está relacionado con alguna zona, no lo va a mostrar, ¿ya? Y el cross join, entonces, que puede decir que es cruzado, o sea, los join cruzados. Pero aquí falta, bueno, no está el full join. El full join es el que trae toda la información independientemente de las dos tablas. O sea, si tienen registro en la tabla derecha o en la tabla izquierda, él va a traer toda la información, independientemente si están relacionados o no. Y el cross join hace lo contrario, hace el cruce y solamente va a traer la relación que tengan similitud de uno con el otro. O sea, si no hay ese cruce, no la trae, ¿ya? O si no hay esa coincidencia. Listo, muchachos, entonces... Profe, esa grabación, ¿dónde la pone? ¿Cómo hacemos, profe, para la grabación? Que es bien, esta sí es muy importante poderla ver para seguir el paso a paso que usted hizo. Perfecto, ya ahorita que me llegue se las comparto. Bueno, muchachos, un placer. Voy a dejar ya de grabar, entonces espero que sí puedan, les haya servido, como les dije, para que puedan ir adelantando su trabajo. Voy a estar atento ahí en el Skype. Traten de escribir mejor en el Skype porque estoy más, es como más directo, porque en los foros pues me demoro un poco más en responder, ¿ya? Pero si tienen una pregunta muy puntual, la hacen ahí en el Skype, que apenas yo la pueda ver, enseguida les estoy dando respuesta.